Bien, quiero continuar con la línea que he estado hablando acerca de, el Evangelio de Juan. Y en la ocasión pasada hablamos de Juan 5, ¿no? Cuando Jesús visita el estanque de, de Bethesda, donde estaban los paralíticos, ciegos, cojos y todo esto, ¿no? Entonces hoy quiero hablar, esta vez quiero hablarte de Juan 6, eh, de este capítulo donde tenemos un caso más donde Jesucristo se presenta, o Juan presenta a Cristo como el único que puede dar vida, ¿no? Y tenemos esta parte donde Jesús alimenta a 5,000 personas, que es un reflejo de lo mismo, ¿no? Una multitud que está hambrienta y que solamente puede ser sustentada por el Señor Jesucristo. Entonces voy a leer la historia, dice Juan 6, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿no? Entonces, fíjate, primero habla del mar de Galilea, el mar de Galilea, ¿no? Una parte baja, y después dice, entonces, versículo 3, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían cada uno, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuantos subieron y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este es bien, bien importante, y hay algo que quiero enfatizar en esta historia, y es la importancia de ir al monte. ¿Por qué Jesús subió al monte y ahí fue donde él alimentó a estas 5,000 personas? Eso es, para empezar, quiero darte esta clave. Cuando tú tienes hambre tienes hambre de Dios, tienes que ir al monte, que es la presencia de Dios. No hay otro lugar donde tú vas a ser satisfecho sino en el monte, en la presencia de Dios. Es vital esa realidad, hermano. Mira, hay muchas partes en la escritura donde habla del monte, ¿no? Moisés subió al monte en Éxodo 24 para recibir la instrucción de parte del Señor o la revelación de Dios, ¿no? O sea, ahí fue donde Dios se le dio a conocer a Moisés. ¿Se acuerdan que dice que Dios le dejó ver su espalda, ¿no? Eso está muy tremendo. O sea, ahí recibió la instrucción, pero él vio la gloria de Dios en el monte. No la vio abajo del monte Sinaí, la vio en el monte. Y él subía y bajaba constantemente a la presencia de Dios para recibir instrucción, para que Dios sustentara al pueblo por medio de las palabras que le daba Moisés. Pero era en el monte donde Moisés recibía las palabras. Entonces a veces queremos recibir la instrucción de Dios, pero si no vamos al monte, híjole, no se va a poder. No se va a poder. ¿Y sabes qué? A veces nos conformamos como el pueblo de Israel. En un inicio Dios quería que todos los seres humanos o todos los que salieron de Egipto hablaran con Dios así como hablaba Moisés con él cara a cara. Pero no pasó esto por la condición del pueblo, por su pecado, por no querer experimentar la presencia de Dios, porque si recuerdas, dice que cuando la gloria de Dios vino sobre el monte Sinaí, había relámpagos, truenos, un sonido de bocina que iba aumentando, 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 y el pueblo dijo, ¿qué es esto? No, no queremos eso, mejor habla tú con él, Moisés. Pero Dios quería hablar con ellos, pero ellos, híjole, no sé qué pensaron, por qué no quisieron esto, pero a veces estamos así.
a veces creemos que escuchamos la voz de Dios porque vamos a un servicio o a una reunión donde alguien nos habla la palabra y creemos que eso es el sustento de Dios para nuestra vida. No estoy diciendo que eso está mal. O sea, está bien cuando cada vez que vas a un lugar donde se te predica la palabra, pero tú tienes que aprender a ir al monte. Si no aprendes eso, híjole, en un punto en tu vida no te va a alcanzar lo que escuchas de los demás. Es importante que vayas al monte, hermano. Es importante, Jesucristo fue al monte y de ahí fue donde alimentó a todos, ahí fue donde estuvo la provisión de Dios, porque ahí fue donde Él multiplicó los peces y los panes. No fue en el mar. Dice, si te acuerdas que cuando leí al principio, fue importante, dice que Él estaba en el mar de Galilea, dice, pero se fue de ahí y subió al monte. El mar es otra cosa, representa al mundo, muchas cosas, ¿no? El mar representa a todo el mundo, el pecado, todo eso, en esa historia. Y Jesucristo lo puso allí intencionalmente para decir, si te quedas aquí, aquí no hay sustento. En el mundo no hay sustento para ti. El sustento para tu vida está en la presencia de Dios. Está en el monte de Dios. Eso está muy, muy tremendo. Yo espero que el Espíritu de Dios te anime con estas palabras para que tú vayas al monte constantemente y tengas encuentros con Dios ahí. Ahí vas a ver la gloria de Dios, te lo aseguro. Luego, mira, dice, el Señor Jesús en la cima de un monte fue donde se transfiguró delante de estos discípulos, ¿te acuerdas? En Mateo 17 está esto, en la transfiguración, donde Él reveló un poco de su gloria a estos discípulos, a Pedro, a Juan y no me acuerdo cuál era el otro, pero ahí a tres de ellos se les reveló, vieron su gloria ahí. Y Pedro en una de sus cartas dice, yo estuve ahí en el Monte Santo cuando vimos su gloria. O sea, Pedro vio y los que estaban ahí vieron la gloria de Dios, pero fue en el monte, no fue abajo, fue en el monte. Y Juan, el que escribió o el que le fue dada la revelación de Apocalipsis, fue en el monte también. Entonces hay tantos ejemplos en la escritura. Fíjate, Isaías 56:7, que es un versículo clave en cuanto al movimiento de oración, o al por qué decimos que la iglesia es la casa de oración. Porque ahí dice, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé ahí, bla, bla, bla. Entonces, si te das cuenta, el contexto es los llevaré a mi monte santo. Está hablando de que cuando la iglesia entendemos que somos la casa de oración, es porque estamos en el monte con todo el tiempo, el mayor tiempo posible estamos en el monte, en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Esa debe de ser la Biblia llama que es nuestra identidad eterna. O sea, nuestra identidad eterna como una casa de oración es estar en la presencia de Dios constantemente, el mayor tiempo posible. Y esto lo vemos aquí, ¿no? Entonces, eso me impresionó muchísimo y yo quiero animarte con eso. Tú tienes libertad para ir al monte cuando tú quieras, pero si no lo quieres, pues no va a pasar, ¿no? Si te conformas con escuchar lo que otros están diciendo, entonces no es suficiente. Jesucristo nos abrió un camino para poder acercarnos a la presencia de Dios, para ir al monte. Y aquí Jesucristo mismo nos da un ejemplo de esto. Él dice que fue al monte y ahí fue donde Él sustentó a toda esta gente con estos 5 panes y 2 peces, ¿no? Qué impresionante. Y además sobró una cantidad. Fíjate, esto me llama la atención porque sobra esta cantidad de pan y entonces Él dice recojan, ¿no? No dice, bueno, ya déjenlo ahí, recójanlo. Este es un principio bien importante que una vez escuché de un hombre, ¿no? Él decía, de todo lo que Dios nos da, nada se tiene que desperdiciar. Y ahora, si lo comparamos con la historia de María, cuando derramó el perfume de alabastro a los pies de Jesús, o sea, cuando nosotros le damos algo al Señor, ahí podemos derrochar, podemos dar todo lo que tengamos y eso jamás va a ser un desperdicio. Pero de todo lo que Dios nos da, nada debe de desperdiciarse, todo debe de aprovecharse. ¿Por qué? Porque es algo que proviene de Dios. No sé si es claro esto, voy a repetirlo. Cuando Dios da algo, nada tiene que desperdiciarse. Cuando Dios te da algo, nada se tiene que desperdiciar. Tienes que aprovecharlo todo, se tiene que aprovechar todo, porque es el sustento de Dios, es algo divino, es algo celestial. Pero cuando tú le das algo a Dios, tienes que darlo todo y nunca va a ser un desperdicio. Da todo para el Señor Jesucristo como esta mujer.
Entonces, hermano, te animo. Quiero animarte de verdad a que vayas al monte, porque ahí es donde Dios va a sustentar tu vida, donde te alimenta. Fíjate, el comer está totalmente ligado con la vida, ¿no? Si un hombre deja de comer, hay un punto donde se muere, esa es la verdad. Y cualquiera, todos, si dejamos de comer, vamos a morir en un punto. Y Jesucristo está diciendo, el hombre, si se queda abajo en el mar, si se queda en el mundo, va a morir. Hablando aún de un creyente, si se queda en el mundo, va a morir tarde o temprano. Porque el sustento de Dios está en el monte, está en la presencia de Dios para tu vida. Entonces no te quedes en el mar, no te quedes en el mundo. Ve al monte y permanece ahí, permanece en la presencia de Dios y ahí es donde Él va a sustentar tu vida. Ahí es donde Él va no a sustentar la vida natural, sino sustentar la vida espiritual. Y podemos tomar el ejemplo del árbol, del huerto, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Entonces del árbol de la vida se come en el monte, pero del árbol del conocimiento se come estando abajo. Aún leyendo la Biblia, pero si estamos fuera del monte o abajo del monte, solo estamos comiendo conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida se come estando en el monte. Entonces, hermano, es necesario que vayas al monte constantemente. Que Dios te bendiga.